Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Deuteronomio 18:22 dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús así. Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esta palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esta predicación lleva por título El profeta. Una de las cosas más significativas en nuestra vida y en todo lo que es la iglesia, sabemos que son los 5 ministerios. Sabemos que los 5 ministerios que están en la iglesia son dados por parte de Dios, pero es importante saber que los ministerios tienen forma de desenvolverse según la palabra de Dios y no según la palabra de hombre. Es importante saber que todo ministerio, aquí como hablamos, como el del profeta es un hombre que no predica por emoción. El profeta es un hombre que vive en la palabra de Dios y predica por convicción. Cuando predica y da la palabra, la da por convicción y no por emoción. Es importante saber que una persona que vive en la palabra de Dios, que vive en la presencia de Dios, siempre va a vivir nutrido de la palabra de Dios, siempre va a vivir nutrido de los preceptos que habla la palabra, no solamente dando la palabra, sino también viviéndola. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Deuteronomio, porque cuando un profeta habla conforme a la palabra de Dios, esa palabra siempre va a ser veraz, siempre va a ser cumplida. Quiero contarle de testimonio. En una ocasión había una hermana que ella predicaba, pero era la hermana es conocida como una profeta y por cosa de ética ministerial no hay que hablar de nombres. Pero resulta que la hermana predicaba y le dijo a un varón, que el varón había confesado que le gustaba de ella y que quería estar con ella, que quería que fuera su pareja. Entonces resulta que la hermana se enamoró del varón y el hombre también se enamoró de ella. Pero resulta que la hermana empezó a ser un poco posesiva por causa de que a veces la persona no logra enmendar, no logra autolimpiarse de cosas que le pasaron en el pasado. Me explico. Dios limpia nuestra vida. Dios cuando llega a nuestras vidas limpia nuestra alma, limpia nuestro espíritu, limpia nuestro corazón. Pero hay cosas a veces tan arraigadas dentro de una persona que no logra, no por causa de Dios, sino por causa de la persona, que se pone a recordar a cada momento lo que le hicieron y no olvida. No hace como dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Cuando eso no sucede en la persona, que no logra olvidar, la persona siempre va a tener un hoyo en su alma, un hoyo en su espíritu, va a tener un hoyo en su corazón, va a tener una puerta abierta por donde entran espíritu y salen espíritu, según la patología espiritual de lo que haya presentado eso que le pasó a esa persona. Resulta y pasa que esa hermana empezó a ser posesiva con ese varón y empezó a decirle en una de esas, yo te profetizo que el día que me dejes, vas a morir porque Dios sabe que he orado mucho por ti y para que no te mueras. Y resulta que el hombre, por causa de esa palabra emocional, el hombre empezó a enfermar y vivía enfermo. Resulta que el hombre vivía enfermo por causa de esa palabra. Esa persona ya no era de bendición, ya esa persona era de maldición por causa de la profecía dada emocionalmente, porque es una palabra que Dios no le había dado. Es una palabra que Dios no le había dado y ella decía que sí, Dios se la había dado, cuando no era así. Pasado el tiempo, resulta que el varón se harta de eso y se aleja de esa hermana. Y cuando se aleja de esa hermana, el aspecto que tenía ese varón era enfermizo. Un aspecto enfermizo, pero de gran manera. Un hombre como el que se va a morir para el siguiente día. Y eso pasa por causa de que el hombre fue sugestionado por aquella palabra. Y como el hombre carecía de palabra bíblica, aunque era un hombre que evangelizaba y predicaba, pero carecía de palabra bíblica a referencia de las profecías, el hombre de todas maneras, el hombre decidió alejarse. Cuando decide alejarse, el hombre empieza a cambiar de semblaje. Empieza a cambiar de semblaje y empieza a verse como una persona que está vivo y no que está muerto. Y yo le decía, varón, realmente has cambiado mucho. Has cambiado mucho. Sigue predicando la palabra, sigue buscando de Dios, pero aléjate de todo aquello que te hace daño. Aléjate en el nombre de Cristo Jesús de todo aquello que te hace daño. La palabra dice
el sabio ve el mal y se aparta. Hay personas que tienen toda la capacidad de amar de una manera adecuada y correcta, pero hay personas que no tienen esa capacidad por causa que decidieron quedarse como un odre viejo, con un conocimiento viejo y no renovar la fuerza en Cristo Jesús. Por eso tiene que tener cuidado al profeta que me esté escuchando en este momento. Es necesario que si Isha, Rabacanda, Lama Sella, Lama Soja, es necesario que usted cierre puertas para que Dios se glorifique más en su vida. Es necesario que usted cierre puertas en el nombre de Cristo Jesús. Es tremendo cuando puede pasar todo esto. No se debe predicar por emoción de amor, tampoco se debe predicar por emoción material, tampoco se debe predicar para sugestionar a una persona para que la palabra que sugestione haga un favor a mi vida y no por medio de la presencia de Dios. La palabra no debe ser utilizada para beneficio propio, debe siempre ser predicada con autoridad, con unción de parte de Dios y no por lo que me pueda dar en forma material, física o de manera que no es conveniente, sino conforme a la palabra de Dios. El profeta, la palabra que profetiza se cumple. Dios respalda su palabra. Este es el segundo punto. El primer punto era no da palabra por emoción. Segundo punto, la palabra que profetiza se cumple. Dios respalda. En el libro de Reyes, segunda de Reyes 6:18, dice la palabra de Dios: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Es tremendo porque lo siguieron a Samaria. Era un batallón que iba buscando realmente era a Eliseo. Pero Dios cegó a esa gente antes de que llegara a Eliseo. Y después que llegaron, Eliseo los guió y los guió a Samaria. Y mira lo que pasa en el número 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de la ciudad. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esto es tremendo lo que pasa. Llegaron a ese tremendo batallón, llegaron a la ciudad, pero llegaron ciegos, lo estaban rodeando un batallón y lo pudieron haber liquidado. Pero ¿qué es lo que enseña Dios en su palabra de esta manera? Que cuando aún tienes la oportunidad de hacer daño, no lo hagas. Haz el bien a esa persona. Haz el bien a aquella persona que te quiere hacer daño. Es tremendo porque dice también la palabra que con esto vas a acumular ascua sobre ellos. Ascua quiere decir que personas que busquen de meterse contigo, Dios va a abrogar por ti. Dios es el que te va a defender en el nombre de Cristo Jesús. Es tremendo lo que pasa en esa parte. La palabra de Dios se cumple. Cuando Eliseo le dijo que le diera ceguera a esa gente, Dios le dio ceguera por medio de la palabra que dijo Eliseo. Cuando una persona está en presencia de Dios, la palabra de Dios es respaldada en gran manera. En gran manera es respaldada la palabra de Dios. El profeta vive en santidad. Tercer punto. Vive en santidad. No se vende. Dice también la palabra de Dios en segunda de Reyes 5:15 al 16. Dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y insistía
que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Es importante saber una cosa que le quiero revelar en el nombre de Cristo Jesús. Cuando uno está metido en la presencia de Dios, uno puede lograr ver a personas que cuando están caminando, verles los espíritus pegados. Según el ministerio que tenga la persona, yo logro ver personas que tienen espíritus pegados cuando van caminando por la calle, pero uno no puede vivir agarrando a toda persona. Mira, te estoy viendo un espíritu, mira, te estoy viendo un espíritu. Es necesario que aquella persona que viene a Cristo, y hay ese ministerio en la iglesia, que le revele aquello que está. No solamente se pueden llegar a posar en personas, los espíritus inmundos se pueden llegar a posar en propiedades, se pueden llegar a posar en cosas materiales. ¿Qué estaba viendo Eliseo en este lugar, en este momento? Hay cosas que en los bienes materiales que puede estar trayendo una persona que vive en una ciudad donde adoraban al dios simético del rayo, dios simético Adarrimón, que es donde que adoraban en el lugar de Siria. Adarrimón, dios de los rayos, de los truenos y de la lluvia. Así era conocido el dios de ellos. Pero así como Eliseo oraba a Dios y se mantenía en la presencia de Dios, él tuvo que haber visto cosas que hoy en día los profetas y los que tienen ese don de ciencia, empiezan a ver cosas posadas en los espíritus. Por eso dice que vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré ninguna cosa. Él estaba viendo cosas espirituales en esas cosas materiales, porque son cosas que vienen impactadas por Adarrimón. Ahora bien, mira lo que sucede más adelante, en el 21 en adelante, dice: y siguió Giese a Naamán, y cuando vio Naamán que veían que venían corriendo atrás de él, se bajó del carro para recibirlo y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y los ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y los guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Giese? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tremendo esta parte, me quiero detener un momento aquí, porque cuando dice esta parte, el hombre estaba tan lleno de la presencia de Dios que Dios le mostraba todo lo que estaba a su alrededor y todo lo que sus siervos hacían de lo que estaban alrededor. Conocí en algún momento un pastor con este tipo de unción. El hombre podía Dios revelarle cosas que la persona había hecho a 2, a 3, a 4, a 5, a 7, a 8 días atrás. Dios le revelaba el sitio, el lugar, cómo esa persona estaba vestido en el lugar que estaba pecando. Y conocí a un pastor así, el cual me apegué mucho de él y recibí mucho conocimiento de él. Y sé que los profetas que están metidos en la presencia de Dios, pero que oran con bastante esmero y con bastante dedicación, sé que Dios le muestra grandes cosas de esta manera. Mira lo que me sigue diciendo. Y después dice: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, mira lo que dice, porque si cuando usted se regresa un poco más atrás, se da de cuenta de que habla de 2 mentiras que dijo aquí Giese. Y dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Qué cosa había visto aquí Eliseo?
Eliseo había visto espíritus que estaban pegados a los bienes que el hombre estaba recibiendo de Naamán. Naamán era un hombre que era todo leproso, y aquí, por ejemplo, porque se cortó la historia para no serla tan larga, Naamán fue curado de la lepra, y cuando fue curado de la lepra fue porque se bañó en el Jordán. Después de eso, él quiso retribuir ese favor que había recibido de parte de Dios con cosas materiales, pero en las cosas materiales de un Dios simético que viene impactada por espíritus inmundos, ahí todo lo que viene impactado viene con espíritus encima. Y cualquier persona que agarre cosas así, su casa se le va a llenar de cosas inmundas. Quiero darle un testimonio también. En una ocasión, un hombre aquí llegado al edificio, que es dueño de un apartamento, viene y me dice, mira, me están sobrando por ahí un ceibo grande y me está sobrando por ahí una mesa Luis XV con sus sillas y un sofá Luis XV. ¿Los quiere? Por supuesto, véngase pues. Entonces yo lo fui a buscar con él, fuimos en un camión, buscamos las cuestiones y resulta que eso había pasado de generación en generación. Y cuando pasa eso de generación en generación y yo lo meto en casa, resulta que ese día las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron en casa, empecé a escuchar ruidos en la casa, empecé a escuchar pasos en la casa, empecé a escuchar, por ejemplo, puertas que se abrían, puertas que se abrían que... Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y eran puertas que se abrían de los mismos ceibos. Y yo decía, ¿pero por qué se abren y se cierran solas como si tuviera alguien adentro? Bueno, al tiempo, mira lo que pasa. Resulta y pasa que de esas cuestiones empezó a salir un duende de ese ceibó. Y aunque voy a revelar unas cuantas cosas aquí que son de índole de demonología, pero es importante que lo sepa. Una de las partes más cargadas de una casa, porque todo se le apega a la energía de la persona. Y aquí no estamos hablando de tanterismo, no estamos hablando de otras religiones, sino que es algo cierto. Incluso en el pueblo, en Israel, en algún momento llegaron a decir que sacaran todo lo que estaba adentro para renovar todo con madera de acacia y de caoba y todo eso, porque Dios manda esas cosas. Todo lo que hay adentro de una casa hay que renovarlo. Hay cosas que se le apegan espíritu, Y la parte más cargada de una casa es una mesa. Y resulta que yo no quería creer eso, pero resulta que eso hacía esa carga con esas cosas que llegaron y hacía que salieran duendes. Yo después que estudié eso, para no hacerlo tan largo, estudié bastante del tema y duré meses estudiando sobre eso. Cuando duró meses estudiando sobre eso, yo quería que ese duende se saliera. No había oración que lo sacara. Y yo decía, wow, pero ¿cómo es esto? Y resulta que es por causa de lo que entró. La mesa era el lugar donde estaba todo cargado de energía, por tanto, por generaciones y generaciones, gente hablando en la mesa cosas negativas, eso se carga. Acuérdense que la palabra dice que todo fue creado con la palabra, y la palabra en sí, la palabra tiene poder para crear y para destruir. Entonces, cuando por generaciones se ha hablado en una mesa cosas negativas, y eso cuando usted se lo pasa a una persona, usted le ha pasado tremenda carga de lo que lleva eso en su esencia, de los dueños que tenían. Yo lo que hice fue lo siguiente: cuando supe que eso era, saqué ese centro energético de la casa que era la mesa, y de ese día en adelante ese duende no salió más. Pero es tremendo, pude aprender que hay cosas que no salen con oración, sino que salen con obra de movimiento, que deje de moverte a sacar algo material. En una ocasión había un pastor, para seguir dándole fe a esto, para que usted vaya aprendiendo en el nombre de Cristo Jesús, porque son innumerables los testimonios que tengo de esto, pero quiero comentar unos que son fuertes. Había un pastor en alguna ocasión que él tenía en su iglesia un varón, y un varón le regala una vara y le dice: varón, tome la vara, le regalo la vara de Moisés. Este es un testimonio que da Juan Carlos Arriaga en una predicación. Y hay cosas materiales que se le pueden posar espíritu. Son cosas que están pactadas, y como están pactadas, tienen espíritu que respaldan ese pacto. Quizás la persona que lo recibe en el momento no va a sentir nada, porque se aleja en ese momento ese espíritu para que no lo sientan. Pero después que eso está posado ahí, eso es su pacto, eso es su decreto, ese es su entrada al lugar, sea de iglesia, sea casa, sea donde sea. Y de hecho los brujos lo hacen así.
Resulta que el varón desde que recibe esa vara, el varón empieza a escuchar pasos en la iglesia, empieza a ver que puertas se abren y se cierran. Y el hombre no sabía, pero cuando empieza a orar, Dios le dice, la vara, la vara. Y Señor, ¿pero qué me estás diciendo? No, no, la vara que te dio ese varón. Entonces resulta que cuando el hombre agarra la vara y empieza a revisarla, él le quita una broma con que estaba forrado. Y esa tela con que estaba forrada, abajo decía, había pactos. Y había una cantidad de maldiciones, algo así como el que tenga esto, no vivirá en paz y algo así, entre otras cosas que decía, que me limito a decirlo por salud a la mente espiritual. Entonces resulta que cuando quitaron eso se dio de cuenta que era una vara que estaba pactada con pactos diabólicos. El varón sacó eso de ahí de la iglesia, empezó a orar y listo. Hay cosas que no se salen de su casa, Isa, Rabacanda, Lama, Sella, Lama, Soja, con solamente oración. Hay cosas que usted puede tener en su casa en este momento y puede estar generando cosas negativas en su casa. Y hasta que no saque ese bien material que le dieron o que le regalaron, no va a cesar las peleas en su casa, la rabieta. Hay gente que han estado muy tranquilos y estables en sus casas y después que han recibido eso, después que han recibido cosas materiales, se ha vuelto un caos por causa de la carga energética que lleva esas cosas que le regalaron. Y cuando me refiero a carga energética, me refiero a cargas espirituales, a espíritus pegados a esas cosas. A eso me refiero en el nombre de Cristo Jesús. Saque lo malo. Así como Eliseo no quiso recibir nada de Naamán, tampoco reciba las cosas que están pactadas diabólicamente, tampoco reciba nada que venga del mundo, nada. Cuando Dios se lo ha declarado, hágalo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que hace un profeta. El profeta no recibe cosas raras, no recibe cosas materiales de personas que saben que están adorando a un Dios simétrico o a cualquier espíritu inmundo que pueda llegar a pactar no solamente su vida, sino su casa y todos sus bienes. Eso es lo que hacía el Dios simétrico. Ese Adarrimón es lo que hacía, era que se hacía dueño de todo lo que usted tenía por causa de que usted le ha entregado todo a ese ser. Eso le pasó a Naamán, y Naamán llegó a tener una enfermedad muy grande que era la lepra por causa de su tipo de adoración que tenía. Por eso que él reconoce que ya sabe que no hay Dios, sino solamente el Dios de Israel. Por eso vive en santidad en el nombre de Cristo Jesús. Cuarto punto, dice el profeta. El profeta vive en la presencia de Dios, vive en santidad, vive en la presencia de Dios. Ahora vive en la presencia de Dios. Mira lo que me dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 1, 11 al 18. Dice, volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 en 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para que consultes en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová y conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo Josafá, rey de Judá, porque Josoquía no tenía hijos. Ahora tremendo, esto es lo que dice la palabra.
ese rey estaba mandando a buscar a Elías por causa de que Elías le había profetizado, estando en la cumbre, en la parte más alta del monte, había profetizado cuando había una banda armada que pasó por ahí. Elías le dijo que el rey moriría. Y cuando ellos descendieron y hablaron con el rey, mira, este profeta dijo esto, lo manda a buscar, y lo llegó a mandar a buscar con 3 batallones. El primero murió quemado, el segundo murió quemado, y el tercero se humilló y le dijo: si fue estimada mi vida, pero que obviamente cuando habla de esta manera es que desciende, pero de todas maneras la palabra no había cambiado. De cierto, no te levantarás de esa cama, morirás. No te levantarás de esa cama, morirás. Es lo que le había dicho la palabra. Entonces, ¿qué hace el que vive en la presencia de Dios? El profeta que vive en la presencia de Dios, su palabra se cumple. Pero lo que se debe recalcar siempre, que cuando hay una profecía de maldición de alguien que va a morir, siempre tiene que buscar la palabra de restauración. Debemos de saber que en este tiempo era un tiempo de la ley y no era un tiempo de la gracia. Hoy en día existen profetas, no profetas de que te van a cambiar la palabra, o no que profetas que van a escribir libros para agregarlo a la palabra. El don de profecía sigue existiendo, pero no como en el tiempo de antes para escribir libros, sino estamos hablando que sigue existiendo para edificar el pueblo de Dios. Para edificar el pueblo de Dios, porque el último profeta se sabe que fue Juan el Bautista. De los que estamos hablando, profetas mesiánicos, de los que se escriben palabras, profetas de los que escriben palabras del Mesías. Pero aquí no, ahora en estos tiempos no hay profeta para escribir libros, para agregarlo a la Biblia, pero el don de profecía sigue existiendo, y debemos de edificar en el nombre de Cristo Jesús. Debemos edificar la iglesia, porque para eso es que nos ha llamado Dios, para que estemos en su presencia, o sea pastor, sea músico, sea una persona que unge, sea una persona que tenga el don que tenga. Usted está aquí en el lugar santo, en el lugar santísimo, entra para buscar de la presencia de Dios. Ese rey llamado Josías, ese hombre muere, ese hombre cae por causa de la desobediencia. Empieza a buscar palabra de Dios, o empieza a buscar una palabra de Dios en dioses que no son dioses, sino era un Baal-Zebú. Empieza a buscar en un dios que era el dios de Ecrón. No busque palabra donde hay espíritus que están bajo de la presencia de Dios. Busque palabra de Dios en aquel que está en el trono, en aquel que está centrado en el trono, en aquel que se llama anciano de días, aquel que le dice Yahvé. A ese busque en el nombre de Cristo Jesús. Busque de la presencia de Dios. Métase en la presencia de Dios, porque Él siempre está con sus oídos para atender a sus hijos. También me dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 114:7. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de Jacob. Siempre debemos buscar mantener en la presencia de Dios. Así Dios respalda la palabra de Dios, no con la intención de que sea uno reconocido, sino que reconozcan a aquel que te ha enviado en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 5, el profeta. El profeta exhorta, reprende, con el propósito que las almas sean salvas, restaurando a través de su palabra, predicando verdad de Dios, con respeto a toda persona y con convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo dar la convicción del Espíritu Santo? Por medio de la unción del Espíritu Santo. Una persona que se mantiene ahí pegado en la presencia de Dios, esa persona que se mantiene pegado en la presencia de Dios, Dios lo respalda con su Santo Espíritu. Cuando Dios respalda a la persona con su Santo Espíritu, palabra que diga ese profeta, se cumple. Palabra que hable ese profeta, se cumple. Palabra que diga, palabra que decrete, sanidad que decrete, se cumple, porque Dios lo está respaldando con su Santo Espíritu. Dice en el libro de Mateo 23:37, dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos,
debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es tremendo, porque aquí habla de Cristo Jesús, que es el Salvador de nuestra tierra, que es el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. Él es el que va a sacar tu vida de lo más bajo, del lodo cenagoso, ahí donde te encuentras metido, ahí en esa cárcel emocional, en esa cárcel donde no consigues trabajo, en esa cárcel donde no consigues pareja, en esa cárcel emocional donde no sales de una enfermedad, en esa cárcel emocional donde no consigues casa. Póngale usted el nombre de lo negativo y Dios te saca de esa cárcel, porque todas son cárceles. En algunas ocasiones no son cárcel, en algunas ocasiones son capullos, en algunas ocasiones son lodos cenagosos, pero son circunstancias espirituales de las cuales existen, realmente existen. En el mundo espiritual, una persona que no avanza puede estar metido en lodo cenagoso, y puede ser cristiano y puede estar metido en lodo cenagoso. Eso no tiene nada que ver, porque es cosas que la persona no ha entendido, y por causa de que no ha querido entender una palabra que Dios constantemente le da a esa persona, la persona se puede mantener sumergido en un lodo cenagoso, se puede mantener atado o atada, se puede mantener en los mundos espirituales, se puede mantener atado, y mientras que la persona esté atado en los mundos espirituales, no puede ser libre en este mundo. La Biblia a mí me dice, como es allá arriba, también es aquí abajo, y como aquí abajo, también es allá arriba, porque hay un mundo espiritual donde usted habita, hay un mundo espiritual donde usted está vivo, y eso me lo dice la palabra, eso me lo respalda la palabra. Así como es allá arriba, aquí abajo, y así como es aquí abajo, es allá arriba. Y todo lo que decretes aquí en la tierra será haya oído en el cielo, y todo lo que se decrete en el cielo será oído aquí en la tierra. Hay personas que han pedido oración, y cuando piden oración, Dios me los muestra atados. Me lo ha visto, Dios me ha mostrado personas hasta la fecha, me ha mostrado muchas personas atadas en los mundos espirituales, y me muestra por qué causa está en esos mundos espirituales. Por eso, cuando una persona no sale de aquella atadura, y quiero contarle un testimonio de un pastor, ese pastor constantemente, mira lo que pasaba, el hombre buscaba hacer negocios y no prosperaba, la familia buscaba hacer negocios y no prosperaba, y toda esa familia todo el tiempo vivía mal, pero eran gente que buscaban de trabajar, tenían hasta 2 trabajos y no podían ni pagar ni siquiera un alquiler porque el dinero se le iba como agua. El varón un día viene y el local que había alquilado se lo vende a una persona no cristiana. Y cuando se lo vende a una persona no cristiana, el hombre empieza a prosperar en gran manera. Cuando el pastor ve eso, dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Él se confronta con Dios. ¿Qué está pasando aquí? Si ese hombre es un inconverso que se la pasa tomando, fumando, haciendo desastre, y está siendo prosperado en gran manera en el mismo local que yo tenía. El hombre viene y dice, le dio rabia a eso, pero no celo, sino rabia, y se mete en oración. Y cuando se mete en oración, yo digo, no me paro de aquí hasta que tú no me respondas por qué está pasando eso. El hombre se mete en ayuno, en oración, pasa una semana, pasa una segunda semana, y cuando ya va llegando a los 20 días, ¡pum!, Dios lo saca en el espíritu. Y cuando Dios lo saca en el espíritu, lo lleva a la ciudad donde él vivía cuando era niño, y le muestra la quinta donde él vivía, la casa enorme donde vivía, y le dicen, ¿qué estás viendo? Le dice el Espíritu Santo, veo mi casa de mi niñez. ¿Y qué ves alrededor de esa casa? Y el hombre decía, Señor, ¿y esa enorme culebra qué es? Era una culebra tan grande que rodeaba a toda la casa completa de lado a lado. Y resulta que toda esa culebra que rodeaba estaba descansando, soñando o durmiendo. No se movía así con agresividad, sino que rodeaba toda la casa. Entonces él le pregunta, Señor, ¿y qué es esa culebra? ¿Qué es esa culebra tan grande? Eso es una maldición que echó una bruja, que ustedes no le quisieron vender la casa. Pero hoy, se te ha dado la oportunidad de destruir ese espíritu inmundo, Señor, ¿cómo la destruyo? Dios le da una escopeta de oro. Y cuando le da una escopeta de oro, él desciende a ese lugar y empieza a darle plomazos a esa culebra, que se empieza a desintegrar. No estamos hablando que le pegaba un tiro y salía sangre, no. En el mundo espiritual no se mueven las cosas así. En el mundo espiritual, cuando usted tiene un armamento, usted dispara y lo que lo dispara se desintegra. Le digo porque yo también he estado en esos lugares. También Dios me ha llevado a hacer esas cosas en el mundo espiritual y sé que es así.
Y cuando ese hombre empezó a hacer todos esos tiros y empezaba a disparar a toda esa cuestión, la culebra se desintegra completamente. El ángel de Jehová agarra a ese varón, a ese pastor que duró 20 días en ayuno y en oración, se lo lleva de nuevo y él explica a los hermanos que la maldición ya había sido destruida. Y no solamente eso, él empieza a orar con su familia y de momento que empieza a orar con su familia diciendo que la maldición fue deshecha en el nombre de Cristo Jesús, la familia empezó a prosperar de gran manera, empieza a prosperar de gran manera. Y estoy hablando soca, macanda, la macella, la mazoja, estoy hablando de un pastor evangélico, estoy hablando de un pastor. Y todo cristiano que no ha sido liberado de una lucha, de una prueba, usted está atado en el mundo espiritual. Usted puede ser cristiano evangélico, pero usted puede seguir atado en el mundo espiritual por algo que no ha querido entender y de lo cual no se ha metido en oración de una manera rigurosa a decirle a Dios, muéstrame qué es lo que hay en el mundo espiritual, muéstrame que yo quiero ser libre, Señor, muéstrame en el nombre de Cristo Jesús. Hay maldiciones que tienen durante décadas, tienen durante muchísimos años ahí en su vida, pero resulta que las personas quieren llegar al trono de Dios, durar una hora orando y que eso se vaya. Cuando eso ha pasado durante generación y generación y ha perturbado de gran manera a su familia a sus antepasados. Usted tiene que meterse en oración. No estamos hablando de 5 minutos, no estamos hablando de una hora. Estamos hablando de meterse hasta que Dios responda. Y Dios responde. Oh, Samacanda, la macella, porque se lo puedo decir con propiedad. Dios responde. Hay veces que Dios responde con una oración de una hora, pero cuando no te ha respondido por algo que le estás preguntando, es porque Dios te está diciendo, yo quiero que me preguntes, pero que me preguntes como debe ser. Pregúntame y métete más en oración. Métete bien en oración. Hay hombres en la palabra de Dios que tuvieron que estar metidos muchísimo en oración para que Dios les respondiera algo. Hombres que duraron días, hombres que duraron mucho tiempo metidos en oración. Así de igual manera Dios quiere que tú te metas en oración. Tú, profeta, que no has entendido estas palabras, tú, profeta, que no has entendido por qué te sigue yendo mal. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, escucha esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Métete hasta que Dios responda. La maquenda, la mazoja. Métete hasta que Dios responda. Métete hasta que Dios responda. No te retires. No tires la toalla, porque tú no eres un boxeador que tira toalla. Tú eres un guerrero en el mundo espiritual. Tú eres un guerrero, así como Dios le dijo a hombres que en el pasado se resguardaban con temor, pero cuando el Espíritu Santo no entró en ellos, tuvieron esa valentía, porque no es con fuerza, no es con poder, dice la palabra de Dios, es con mi Santo Espíritu. Tú has querido luchar con tu fuerza, pero no luche con tu fuerza, lucha con el Santo Espíritu de Dios, lucha en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hablarle una palabra en el nombre de Cristo Jesús. Libro de los Hechos 7:59 dice, mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe en el cielo. Y luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigue por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. El profeta debe buscar la presencia de Dios siempre. No importa lo que suceda, predique con educación, predique con respeto, predique la palabra de Dios. No importa lo que vaya a suceder, pero que si uno como soldado, que si nos toca morir en algún momento, que sea con las botas, que sea con la presto de la salvación, que sea con el traje completo, pero no como un cobarde, sino como una persona que lucha en el nombre de Cristo Jesús. Tú que no has recibido respuesta de aquello que Dios te está diciendo, de esa premicia, de eso malo que te ha estado haciendo daño en tu vida, tú que no has recibido respuesta, busca de la presencia de Dios, hasta que te responda. Métete en oración, no lo hagas como a veces lo has hecho, que lo hagas durante poquito tiempo, no lo hagas durante poquito tiempo, hasta que Dios te responda, como hizo ese pastor, así como también el otro pastor, también que estaba orando cuando le dieron esa vara. Ora hasta que Dios te responda, siempre hasta que Dios te responda. Hay cosas que durarán una hora, un día, hay cosas que durarán varios días, una semana, hay cosas que pueden durar incluso hasta un mes, pero debes de meterte, no te quedes con esa pregunta. Dile, Señor, que te responda, y Dios te responde, porque eres un profeta de Dios. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia.
Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama. Recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama grandemente. No se te olvide, no se te olvide, por favor, que no se te olvide que Cristo te ama, que Cristo te ama. Él te cedió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cristo te ama en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, muy bien escuchado la palabra de Dios desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano Rafael Caro Sarabia, el cual le agradecemos muchísimo, mi hermano, su ayuda para este ministerio radial. Que nuestro Dios sea bendiciendo y siempre usándolo grandemente, mi hermano. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios.